Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente este domingo damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y les decimos que seguimos extrañando cada uno de ustedes, su persona, el lugar de reunión, el poder estar juntos para saludarnos y poder sonreír y ver a cada uno y ver su condición. Queremos decirles que les amamos y mi familia y yo estamos aquí para presentar este servicio con unos cánticos y con la palabra, pero no quisiera hacer sin antes darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, por sus contribuciones, porque veo cuánto aman al Señor, lo demuestran con sus acciones, con su intercesión, con su oración, con su perseverancia, y creo que eso es lo más valioso de lo que podemos nosotros estar recibiendo en este tiempo de parte de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente, Dios los siga prosperando. Nuestra oración siempre será a favor de aquellos que han estado lidiando con asuntos de la fe en la salud, pero creemos que tarde que temprano Dios dará la respuesta a cada una de nuestras peticiones. Y quisiera presentar una oración para inaugurar este servicio. Y les invito a que inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a dedicarte estos momentos con cánticos, con acciones de gracias, con gratitud de corazón, porque has guardado nuestra vida. Nos has mantenido a salvo, Señor, a toda tu iglesia, en cada hogar. Y que quiero bendecir, Señor, sus vidas, sus hogares, sus familias, la persona de cada uno, Señor, aún de aquellos que quizás se sientan que no tienen alguna compañía en casa. Nuestra oración es para que tú fortalezcas el corazón de cada uno de ellos, y queremos poner delante de ti toda situación, Señor, que ha abarcado situaciones de salud en medio de tu pueblo. Atamos ese espíritu de enfermedad, atamos ese espíritu de muerte, oramos para que sea derribado su poder, para que sea quitada su fuerza, para que tu pueblo, Señor, podamos salir siempre con el gozo del Espíritu en toda su plenitud. Y oramos, Señor amado, para que tú te glorifiques en la vida de cada uno. Atamos todo espíritu de supremacía blanca que se levanta, Señor, con racismo para afectar, Señor, a lo que le llaman las minorías. Nosotros creemos que no estamos solos, que tenemos un Dios poderoso que envía a sus ángeles alrededor de nosotros para cubrirnos, para guardarnos. Desde ahorita rompo toda maldición hablada en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, en contra de los que oran, en contra de los que predican. Se rompa toda maldición, se ha derribado todo altar de la muerte, sea despedazado, sea quemado, sea destruido, quede sin poder. Y tu nombre, Señor Jesús, que es el altar de la vida, sea exaltado a lo sumo, porque creemos, Señor Jesús, que nuestros cánticos llegarán ante tu presencia para que tú, Señor, sepas que tienes aquí en la tierra un pueblo que te ama, pero no sin antes pedirte el perdón por todas las cosas que acontecen en esta tierra delante de tus ojos. Pero creemos, Señor, que tu iglesia fortalecida tendrá palabras con que dar testimonio de tu gloriosa presencia. Te dedicamos este servicio. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una ofrenda de palmas al Rey. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Importante para mí, es lo principal en mi vida, llenas todo mi ser, Señor mi Dios.
Jesús. Gracias. Bendecimos tu nombre y te adoramos, Padre. Tu palabra dice, ven a mí. El que está cansado descansará en ti. Bienaventurado el que tiene sed de ti, de justicia y de verdad. Vengo a decirte, ven a mí. Necesito que me llenes de tu amor. Qué dichoso soy al estar yo junto a ti. No me quiero separar. Yo cantaré, yo danzaré delante de mi Salvador. No callaré, no ocultaré lo que tú has hecho en mi interior. Tú me has dado de comer, tú me has dado de beber, saciado estoy. Palabra dice, ven a mí. El que está cansado descansará en ti. Bienaventurado el que tiene sed de ti, de justicia y de verdad. Hoy vengo a decirte, ven a mí. Necesito que me llenes de tu amor. Qué dichoso soy al estar yo junto a ti. No me quiero separar. Yo cantaré, yo danzaré delante de mi Salvador. No callaré, no ocultaré lo que tú has hecho en mi interior. Tú me has dado de comer, tú me has dado de beber, saciado estoy. Yo cantaré, yo danzaré delante de mi Salvador. No callaré, no ocultaré lo que tú has hecho en mi interior. Tú me has dado de comer, tú me has dado de beber, saciado soy. Yo cantaré, yo danzaré delante de mi Salvador. No callaré, no ocultaré lo que tú has hecho en mi interior. Tú me has dado de comer, tú me has dado de beber, saciado soy. Gracias, Señor Jesús, te damos por ese sustento que nos das en estos tiempos y en todos los momentos, Padre. Te damos gracias, Señor, y ofrecemos estos cantos para ti, Señor. Solo andaba en una senda sin ti, alejado de tu presencia, Señor.
solo andaba en una senda sin ti, alejado de tu presencia, Señor. Mas tú me buscaste y abriste un camino para mí y me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste, me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste. Y es por eso que hoy canto para ti. Y es por eso que mi canto es por ti. Y es por eso que me rindo ante ti, Señor, porque tú eres digno, Jesús. Y me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste, me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste, Señor, me abrazaste. Y es por eso que hoy canto para ti. Y es por eso que mi canto es por ti. Y es por eso que me rindo ante ti, Señor, porque tú eres digno, Jesús, porque tú eres digno, Jesús. Hoy bendecimos, Señor, tu nombre nuevamente y te decimos, Señor, que para ti, Señor, será siempre el cántico que brote de nuestra boca. Tú pusiste, Señor, en nuestra vida una fuente de agua viva y tu palabra dice que brotaría para vida eterna. Y nosotros, Señor, creemos que estos cánticos nos conectan con esa vida eterna, una vida que reconoce que tú, Señor, obraste en este tiempo con tu evangelio para cambiar nuestra vida e irla adaptando, irla moldeando, irla haciendo, Señor, una vida nueva conforme al reino de los cielos. Gracias, Padre, por estos cánticos. Gracias, Señor, por esa inspiración que hizo el Espíritu Santo para que estos cantos pudieran levantarse en alabanza, en adoración a tu santo nombre. En Cristo Jesús, démosle una ofrenda de palmas al Señor. Bueno, mis amados hermanos, creo que ha llegado el momento de poder entrar en esta parte del servicio, que es el compartir el alimento, el partimiento del pan. Y para ello quisiera invitarlos a que busquen en sus Biblias un texto tan facilito que todos conocen, Génesis capítulo 2, versículo número 2. Génesis capítulo 2, versículo número 2. Y le dijera, si estuviéramos todos en vivo, en presente, cuando lo tenga me da un amén, pero recibo que ya lo tiene. Así que vamos a pasar a la escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, verso 2 dice así: y en el séptimo día
completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra. Usa mi vida, Señor, para transmitirla a tu iglesia, a tu pueblo, a todas estas personas, Señor, que han puesto su tiempo para venir a recibir de esta porción que tu palabra hoy tú tienes preparada para nosotros. Te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, y me pongo en tus manos para que me uses y pueda fluir tu palabra con el sentido del Espíritu Santo, que sea aceptable delante de tus ojos. Me pongo en tus manos, bendiciendo tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta parte de esta escritura, Génesis capítulo 2, verso 2, nos deja saber cómo Dios tuvo que completar un trabajo que Él empezó. Y esto a mí me habla de que Dios se va por etapas. Aquí fueron etapas de una semana, donde algunos dicen que la semana fue profética, pero por el hecho de que menciona tarde y mañana, yo creo que se tarda de semana literal, de 7 días de 24 horas cada uno de ellos. En cada uno de esos días Dios hizo su obra. Y Él dice que cuando llegó al séptimo día, Dios dijo que había completado. Y quiero decirle, Dios lo que empezó en la vida de usted y en la mía, aunque fue mucha la labor que Dios ha hecho, déjeme decirle que Dios también tendrá un tiempo en el cual Él podrá decir, he completado mi obra. Mientras esto está sucediendo, podemos ver cosas que están sucediendo en esta vida, cosas que a muchos todavía en medio de todo este padecimiento que está aconteciendo, en vez de aprovechar para sacar el buen provecho que toda cosa contraria puede tener, porque déjeme decirle que la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Y yo creo que cosas buenas están sucediendo en este tiempo. Tenemos la bendición y la gran bendición de poder transmitir desde nuestros hogares, incluyendo a nuestra familia, donde puedan cada uno llevar la presencia de Dios del medio del cántico, del medio de la palabra, a cada hogar. Aunque no hayamos podido tener la visitación física, le puedo decir que sí hay una visitación espiritual a cada uno de los hogares de cada uno de ustedes, aunque se encuentren en lugares muy remotos en cuestión de distancia de este lugar. Le queremos decir que en el Espíritu, el apóstol Pablo decía, yo estaré con vosotros reunidos y yo estaré con vosotros en el Espíritu. Nosotros tenemos esa bendición, que para el Espíritu no hay tiempo ni distancia, solamente hay fe. Y esta fe que va acompañada de lo que está escrito, una fe que hemos creído en nuestro corazón y que la seguimos declarando como una fe viva, que puede ser eficaz hasta en los lugares más remotos, donde haya una palabra que pueda ir a través de los aires y pueda llegar. Tenemos una bendición tan grande que no solamente palabra audible, sino palabra visible, porque estamos aquí como si estuviéramos reunidos en el lugar de reunión. Pero quiero decirle que aunque mucha gente no sabe aprovechar este tiempo, porque no tienen idea de las cosas que están por venir sobre la tierra, para nosotros es un tiempo donde sabemos que Dios va a completar su obra. Y cuando la termine, Él prometió venir por su iglesia. Y nosotros, hermano, tenemos que descansar en la promesa de Dios, de que aunque todavía estén algunas cosas pendientes en nuestra vida, el que hará la diferencia en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, será el Señor. El que completó la obra es Dios. Él es el que la completará. Porque dice aquí que Dios contempló su obra. Entonces, si Él la completó, quiere decir entonces que vamos a necesitar la ayuda del Señor para llegar a la medida que es requerida en su reino. Y dice que como Él completó esa obra, me llama la atención como
dice aquí más adelantito que esto a Dios le trajo un muy lindo, que es a su corazón. Dice que Dios reposó, pero reposó en este día que dice aquí la escritura, el día séptimo. Ese día séptimo de la creación, a pesar de que a todos los días de la semana le estuvo llamando el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, a ese día le llamó reposo, porque en ese día completó. Entonces hay dos palabras claves importantes en este día: que Dios completó su obra, y en segundo lugar, que reposó de su obra, porque le llegó una satisfacción de ver que lo que había hecho era algo que nos iba a traer a usted y a mí toda esta bendición que ahora podemos disfrutar. Entonces quiero hablarle acerca de ese día que Dios le llamó sábado o Shabbat. Shabbat, que quiere decir descanso o reposo. Y este nombre va conectado y va enlazado con el número 7. El número 7 tiene un significado que significa que Dios completó. Es decir, el completar una obra y el reposo que esa obra completa implica. Ahora, nosotros en la vida en que vivimos nos dejamos regir mucho por días, por ejemplo, como el día del cumpleaños de una persona, como el día de la madre, como el día del padre. Nada mal hay con eso. El problema es que casi más de las veces ese día es el único durante todo el año que se hacen las cosas. Y Dios no es así. Dios lo que pide es que cada día para nosotros tenga esta bendición. Entonces, aunque fue estipulado en una ley de Dios que Dios le dio a Moisés y que se dejó ver que era una ley real porque venía de su reino, esta ley aplica algo mucho más, como cuando Jesús decía que si escrito estaba en Moisés que no se cometiera homicidio, que no matarás, pero si alguien se enoja locamente contra su hermano, ya es culpable de esa transgresión. Entonces, los principios de las leyes de Dios tienen una profundidad más allá que solamente la superficie de observar un día. Creo que nosotros tenemos que aprender a vivir completando las obras que Dios puso en nuestra vida para que podamos tener un descanso. Por falta de no completar las cosas, es que nos hallamos faltos de descanso. Por eso es que a veces nos fatigamos, por eso es que a veces no tenemos el reposo que necesitamos. Pero hay un salmo que quisiera citar con usted en el capítulo 23 y nuevamente el verso 2. Él prometió esta palabra que está aquí, y él dijo así: en lugares de verdes pastos, ¿qué hace? Me hace descansar. Es decir, el reposo, donde hay verdes pastos. Quiere decir que ese día lo había establecido Dios para que se recibiera el alimento de la palabra de Dios. Ahora, imagínense que solamente lo hiciéramos en ese día. Nos quedaríamos deficientes. ¿Por qué? Porque figúrese usted que solamente usted se pudiera alimentar una vez por semana en el ambiente físico. Nos desnutriríamos. Necesitamos que esos verdes pastos que dan descanso estén llevándose a cabo constantemente en nuestra vida. Por eso es que creo que abarca mucho más que un día. Ese día sería como el mínimo, ya como el que ya no hace esto de a tiro está sin reposo. Pero aún así nosotros podemos darnos cuenta que Dios espera de nuestra vida no solamente un día, sino todos nuestros días. ¿Por qué? Porque Él dio lo mejor que Él tiene en su reino, y también Él espera que nosotros podamos dar también lo mejor. Qué bueno es que al levantarnos demos gracias a Dios después de haber descansado, pero la verdad es que a veces nos levantamos no muy reposados, y no nos levantamos muy reposados porque algo le hace falta a nuestra vida. El alimento de la palabra de los verdes pastos
que dice la Escritura que dan descanso. Y luego dice la otra parte, junto a aguas, y luego dice de reposo. Las aguas de reposo es cuando yo he estado donde hay ríos. Una vez me tocó ir a un río aquí en San Diego, por allá por donde hay una tribu. Y en este río las corrientes del agua son bien heladas. Y en pleno verano pues se siente mucha bendición estar en ese ambiente. Pero me recuerdo que cuando llegamos en pleno verano a ese río, llegó a un lugar donde se hacía así como una especie de estanque, pero que seguía el agua corriendo, solamente que parecía como que se quedaba quieta, pero las hojas de los árboles que caían ahí solamente hacían una especie de círculo, porque la corriente seguía, porque se trata de un río y no de un estanque. Entonces a eso se le llama también aguas de reposo, que es donde viene la corriente, aunque viene muy visible durante la descendencia del río, llega a un lugar donde se hace como una especie de reposo del fluir de aquellas aguas, pero que sigue en su cauce más lento, pero que sigue agarrando más capacidad de agua cada vez hasta que logra superar lo que la retiene para hacer ese reposo, para continuar su cauce. Entonces, yo entiendo de estas aguas de reposo. Cuando uno llega y se mete en esas aguas de reposo, se siente una frescura, porque por lo general ahí a los lados los árboles crecen con una fuerza tremenda que dan una sombra muy placentera. Y yo lo he podido disfrutar en vida, y creo que personas que tienen cerca de sus lugares de donde viven esta bendición de poder llegar a esos lugares, se darán cuenta lo que eso le trae a uno descanso en el ambiente. Bueno, pues de esta manera Dios también tiene lugares de descanso y de aguas de reposo que Dios quiere que mantengamos en nuestra vida. Lo que recibimos en el servicio es un río. Ahí está el cántico, ahí está la danza, pero cuando llegamos y nos sentamos para escuchar la palabra, entramos en ese reposo, porque nos da descanso, nos da aliento, nos da motivación, nos sigue poniendo en nuevas fuerzas, porque cada vez que recibimos de parte de Dios, de su palabra, que es pasto verde, trae una alimentación que le deja a uno bien nutrido, pero no solamente nutrido para seguirse desgastando, sino que también le da a uno un descanso, que puede uno saber en quién está nuestra confianza. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, aunque necesitamos de nuestras fuerzas, porque el Señor dijo que amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, pero dice con toda tu alma, pero también dice con todas tus fuerzas. Entonces Dios requiere de nuestra vida un esfuerzo, pero este esfuerzo no va a ser el triunfador, va a ser el triunfo que ya Cristo llevó a cabo el día que venció a la muerte y resucitó entre los muertos, para dejarnos saber que aunque tengamos que atravesar por ese rumbo, detrás de ello hay una gloria mayor. Pues yo le doy gloria a Dios por ello. No sé si usted le dé gloria a Dios, pero yo le doy gloria a Dios por ello. Entonces, quiero llevarlo a un pasaje que Jesús mencionó en Mateo capítulo 11 y versículo número 28. Él dice una manera de cómo este descanso, este reposo puede llegar a nuestra vida. Porque mucha gente puede tomar un día de descanso en el mundo secular y no poder alcanzar los beneficios que tiene de esto que estoy hablando, de esto que la Escritura menciona, sería mejor dicho. Entonces Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice el verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros, y dice, y aprended de mí. ¿De quién? De Él, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y entonces dice aquí, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la administración de la presencia de Jesús en nuestra vida
nos va a causar un impacto que tenemos que aprender de Él, porque no hay otra persona en todo el universo, en todo lo creado por Dios, no hay otra persona que pueda manifestar su paz, como Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, el único que puede tener esa paz plena, la quiere compartir con todos nosotros. Y todos decimos: yo tengo a Cristo, tengo la paz, pero realmente a veces en los problemas de la vida y en las situaciones donde nos estresamos y donde nos ponemos a veces alterados de actitudes, y a veces tenemos palabras que son a veces molestas, que cualquiera que las escuche le deja un mal sabor, le quita el gozo. Y dice Jesús, para que puedan aprender de mí, se requieren dos cosas de este verde pasto. Dice que soy manso y humilde de corazón. Sin estos dos ingredientes, mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Alguien decía en un día que yo escuché, dice que seamos mansos, no mensos, porque nos dejamos que nos vituperen. Déjeme decirle que Dios no permite que nadie lo vitupere. Eso no es perder la mansedumbre, eso es poner las cosas en su sitio. Pero yo estoy hablando de una actitud carnal, una actitud donde uno es bravo, donde uno, a veces la gente dice: yo no me dejo de nadie. Yo escuché una persona que se refería a otra porque tuvo conmigo un altercado, y en algo que yo ni siquiera estuve hablando con agravio, sino con ubicación. Entonces esta persona llegó y venía muy fastidiada porque alguien había ocupado el lugar donde acostumbraba a estacionarse siendo visitante. Y entonces pues no le quedó otra más que ir y buscar otro lugar, y cuando vino a ver si ya se había desocupado ese lugar que acostumbraba a recibir, empezó a decir: ah, Chihuahua, no, ahora nomás falta que ni siquiera... Y entonces, como me vio ahí de pasadita, dice: ¿qué no se supone? Que usted está aquí para que estas cosas no pasen. Y entonces yo me acordé de esta palabra: no puedo dejar perder mi descanso. Entonces me mantuve tranquilo, que le he de confesar que por dentro había algo que quería empezar a hervir, pero no se lo permití. Le apagué la lumbre, así como usted le apaga a veces a la cafetera cuando ya está a punto de hacer el chiflidito, y llega y le apaga antes de que siga chiflando, porque cada chifla más fuerte si no lo apagan. Yo le apagué así a mi estufita, ¿verdad? Me apagué, y entonces no permití que la ira ardiera, no permití que esa actitud saliera. Y lo puedo confesar aquí, me sentí como victorioso, pero otras veces no he salido victorioso, otras veces he salido tronado. ¿Por qué? Porque se prende una actitud que a veces dice: ¿por qué me está hablando así si no tiene ni por qué estarme hablando así? Entonces esta persona se acercó conmigo y me dijo: ¿qué no se supone que esto no debe ser así? ¿Que para eso están ustedes aquí, para que estas cosas no pasen? Y le dije: mire, fíjese cómo le voy a contestar. Yo le conté mientras estaba ardiendo, le conté hasta 10. Y entonces mantuve la calma, gracias a Dios. Ojalá que siempre reaccione así. Pero esta fue una vez que reaccioné así, por eso que lo estoy hablando. Entonces le dije: ¿le puedo decir algo sin que usted se ofenda? Y me levantó una ceja y me dijo: a ver. Le dije: usted ni siquiera vive aquí, y yo estoy aquí para atender a los residentes de aquí. Usted ni siquiera tiene aquí un derecho o alguna responsabilidad que yo tenga que tener con usted. Usted me está demandando algo que usted ni siquiera vive aquí. Yo a quienes tengo que darles prioridad son a los residentes de aquí. Y si esos estacionamientos están ocupados por residentes de aquí. Entonces le dije: usted no tiene ningún derecho de hablarme así. Y entonces, pero se lo dije de una manera suave, como dijo un ministro que nos aconsejó a nosotros cuando estábamos yendo en la instrucción ministerial. Decían: hermanos, denle la ley del caramelo, dulce pero duro.
Y yo pues le hablé duro, pero suavemente. Suavemente le hablé con firmeza. Y entonces dijo, ay, con usted no se puede, usted es una persona intratable. Y se fue gritando. Le dije, oiga, yo no le estoy hablando así, me está gritando. Pero ¿sabe una cosa? Constantemente vamos a ser tentados en situaciones inesperadas para que salga si en nuestra vida hay braveza o hay mansedumbre. ¿Qué tanto nos expongamos a la presencia de Dios? ¿Qué tanto de Él vamos a aprender? Porque Él dijo, aprende de mí. Si vienes a mí y estás trabajado y estás cansado y estás cargado y estás corajudo, yo le pusiera aquí. Dice, y aprendes a ser manso, vas a descansar. Pero ¿qué cuando uno sale enchilado? Decía alguien que yo conocí, que ya partió, decía, cuando uno está enchilado, déjeme decirle, cuando una situación se pone difícil y uno no está saturado de la presencia de Dios, está uno así, teniendo la solución. ¿Cuál descanso? Si uno no recobra la mansedumbre. Ahora, esos son frutos del Espíritu de Dios. Por eso Jesús decía que si alguno estaba cansado y cargado, si venía a Él, lo haría descansar, porque su presencia nos dará descanso. Lo que nos hace ponernos bravos es que a veces no nos queremos dejar de nadie. Y obvio, lo que a mí me tocó vivir en ese momento era que tenía que ubicar cosas, porque para eso me pagan, para que esté yo poniendo ese orden. Pero lejos de justificarme, porque le confieso que no siempre he mantenido la calma, pero esta vez lo pude superar. Espero mantenerme así por delante. Pero hay otra actitud que dice Jesús, y humilde, pero no de apariencia, no de caminar así, en actitud humilde. ¿Y usted por qué camina así? Es que soy muy humilde. No, así no es eso. De corazón. Que cuando uno le vengan a decir algo, pueda mantener uno la calma y pueda mantener uno una actitud de que si le están diciendo algo, pues ok, ya sé que le caigo mal, pero pues perdóname. Pero a veces somos así tan difíciles que no nos dejamos de nadie. Y entonces otra señora estaba ahí contemplando todo el escenario. Y entonces salió y me dijo, oiga Eduardo, no le haga caso a esta señora, dice, que ella sí es con todo el mundo. Ella dice que ella no se deja de nadie. Dice, y ahora lo agarró a usted que ni tenía motivos. Pero ¿sabe una cosa? Yo, si necesita que yo dé testimonio, yo misma saco la cara para defenderlo a usted. Yo dije, no, pues yo ya tengo a alguien que sacó la cara por mí, se llama Jesús. A su nombre. Gloria. Pero dice que si uno logra aprender de Jesús estas dos actitudes, nos va a bendecir en gran manera, porque nos va a dar reposo y descanso en nuestra alma. Oh, pero si lo dejan a uno enchilado con una palabra que le hablaron y que le dijeron, aunque haya sido justa o injustamente, justamente duele, injustamente más se defiende uno. Pero ¿sabe una cosa? Eso no deja descanso, porque hasta en la noche lo está soñando, y hasta en la noche sueña que esa persona era el diablo. Y el diablo ni en cuenta, son actitudes del alma. Entonces, si usted puede recibir esto, gloria a su nombre. Pero como se trata de que nos edifiquemos, porque cuando Dios completó su obra, mientras no esté completa la obra de Dios en nuestra vida, no va a haber ni humildad ni mansedumbre. Pero si dejamos que Dios trabaje en nuestra vida y la complete, entonces va a haber el descanso. Eso es más que un día semanal. Esto es algo que Jesús dijo, yo les daré descanso. Porque Él dijo, uno mayor que el sábado está aquí. El que da el verdadero descanso se llama Jesús. Ahora, en Hebreos capítulo 4, hay un pasaje muy lindo. Que yo cuando lo veo, porque yo veo en Jesús como una especie de microscopio
a la verdad de Dios. Que cuando es amplificada lo que se ve pequeño, cuando se le mete los lentes del Espíritu y uno ve amplificadas las cosas, uno se da cuenta que hay algo más allá que la superficie de la letra, cuando entramos a la profundidad de las aguas. Dice aquí, Hebreos capítulo 4, verso 9, queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. El que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Queremos alcanzar el carácter de Cristo, tenemos que seguir trabajando en este enfoque. Señor, impacta mi vida de tal manera y no voy a seguir en paz hasta que tú hagas ese cambio. Cambia, Señor, esta actitud molesta, esta actitud que no me deja mantenerme así, con el rostro descansado, porque a veces hasta los ojos parecen de escopeta. Mírese aquí en el espejo, así como yo, y va a ver que tienen unas rayas así. Mire, las que están así es de sorpresa, pero las que son así son de seguir el ceño fruncido, me decía mi mamá. Y ahora tú, ¿por qué traes ese ceño fruncido? Cuando algo no me gustaba. Y lo tengo tan marcado porque lo practiqué mucho. Pero le aseguro que hasta lisito nos vamos a poner de la cara. Gloria a su nombre. Nos queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Dios quiere que estemos reposando en nuestras obras. ¿Pero qué obras? Las obras que nos irritan, las obras que nos cansan fatiga. Porque a veces andamos y nos despertamos en la mañana y todavía con los nervios engarroñados de aquí del cuello. O a lo mejor nomás a mí me pasa, por corajudo será, o por tenso, por tensión. Es que esto no se va a quedar así, me la va a pagar. Y ayer me agarró bien parado, pero si me la vuelvo a topar, le voy a dar su desplomada. No podemos descansar. Ese no es ningún descanso, eso no es ningún reposo. ¿Cómo uno se levanta? Yo tengo que trabajar mucho en ello porque yo me despierto. Yo le estoy hablando de las cosas que hemos vivido, de las que hemos palpado y las que hemos experimentado tocante al verbo de vida. Y yo le confieso que hay cosas que yo tengo que superar. No me ha bastado el tiempo de dedicarle desde el viernes en la noche, porque tenemos los servicios a las 7 de la tarde los viernes, para recibir el Shabbat, es decir, como el reposo. Pero la verdad es que toda la semana, es más, hasta el día de compartir, ni me levanto tan descansadito porque estoy pensando qué voy a predicar, de estarle preguntando al Señor. Pero más se estorba uno cuando trae pendientes, y más cuando algo le inquietaron en la humildad o en la mansedumbre. Entonces no descansa uno. Se acuesta a dormir. Hay personas que se pueden dormir, bueno, sin agraviar a nadie, hasta más de 12 horas. Mire, yo aunque me duerma a las 2 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, ¡pum!, mis ojos están y ya tarde, porque me despierto antes que amanezca. Pero hay quienes pasan las 9 y las 10 de la mañana y todavía van en el quinto sueño, sin agraviar a ningún presente. Pero hay algo que quiero hablarle acerca del número 7. El número 7 implica un reposo cuando está completo. Entonces hay cosas que se tienen que completar en nuestra vida. Y en la Biblia vemos algunos ejemplos que hoy vamos a considerar. Espero tenga la paciencia porque son 7 puntos. 7 puntos, curiosamente, que se tratan del reposo, cuando se completa en nuestra vida. Levítico capítulo 4, versículo número 6. Dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el sacerdote, Levítico capítulo 4, verso 6, y el sacerdote mojará su dedo en sangre y rociará de la sangre, ¿cuántas veces?
7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Entonces llegaba el sacerdote y estaba dentro del tabernáculo de Moisés, y cuando iba a entrar donde estaba el velo del santuario, dice que él agarraba la sangre esa y la rociaba sobre el pueblo 7 veces, como dando un mensaje de una sangre que limpia. Nosotros, dice el apóstol Pedro, que los que somos cristianos hemos sido rociados. Y los rociamientos no es uno. Aquí dice que lo tenía que hacer 7 veces. Y ese 7 no es un número literal 7, sino es un significado del número 7 que ni significa. ¿Qué significa el número 7? Empecé predicando sobre eso. Algo que se completa, que da descanso. Entonces, el descanso lo vamos a encontrar en el perdón que viene de Dios. Cuantas veces cometamos la falta y lleguemos delante del Señor con una actitud de ser ministrados. ¿Cuántas veces llegamos a la parte de la predicación del ahora pastor o el sacerdote? Y está salpicando sangre, porque le está diciendo: no te preocupes, confiesa tu pecado, Dios te perdona. Lo está rociando con la sangre. Yo me la paso haciendo sus rociamientos. Y no es que vamos a agarrar literalmente un vino y lo vamos a estar rociando, aunque es lícito. ¿Por qué? Porque aquí no solamente roció el sacerdote a las personas, sino que roció en el lugar de reunión. Cuando hay dificultades, aquí entre paréntesis, quiero decirle, cuando yo sé que alguien está bombardeando en el ámbito espiritual, porque como hay dones proféticos, Dios revela cuando alguien nos está agrediendo espiritualmente y están tirando maldiciones sobre el hogar de los hijos de Dios. Entonces yo lo que hago, yo tengo preparada un esprayador, y a ese esprayador le eché vino. Y entonces le digo yo al Señor: Padre, tú dijiste en la cena que la sangre del nuevo pacto está representado en la copa de vino. Y esta sangre nos limpia cada vez que alguien se levanta por ahí en nuestra contra. Entonces yo salgo y oro por ese vino, y salgo y doy una rociadita, y mire, de repente las cosas se ponen ya nuevamente tranquilas. ¿Por qué? Porque esa sangre es tan poderosa que, aunque sea representada en un vino consagrado, para ministrarlo, alcanza a ministrar hasta en el ámbito físico. Pero qué más glorioso es que el significado sea en lo espiritual y en el alma, donde uno pueda descansar y uno pueda decir: yo ya confesé mi pecado, ya Dios me perdonó, yo me perdono a mí mismo por haberle fallado. A veces las personas cometen su pecado, faltan, pero no se pueden perdonar a sí mismas porque dicen: la perfección echa a perder. No has echado a perder la perfección, porque no hemos llegado a ese nivel, pero para allá vamos. Y mientras tanto, Dios quiere completar su obra en nuestra vida, pero para que podamos llegar a ese punto, tenemos que saber que Dios tiene que seguir completando cosas que en nuestra vida no están completas. Y eso es cuando venimos delante de Dios y nos ponemos a cuentas con Él. ¿Para qué venían los sacerdotes y traían sus animalitos? Por sus pecados. Entonces, como venían con sus pecados, traían sus animalitos donde les ponían las manos, el sacerdote los degollaba y la sangre la agarraba y los salpicaba. Pero ahora tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo único que tenemos que hacer es venir y confesar nuestro pecado y decirle: Señor, otra vez fallé, perdóname. Quiero que me limpies, quiero que me ayudes, quiero que esto cambie. Y entonces muchas veces a mí me ha pasado que yo he pactado con Dios, le digo: mira, Señor, yo ya no quiero seguir cometiendo las mismas faltas. Y como que alcanzo a desarrollarme un tiempo sin cometer falta, por ejemplo, un enojo. Y de repente, cuando menos espero, sale algo que me hace enojar. Y entonces dice uno: por tu culpa. No, por mi falta de dominio propio me enojo. ¿Me explico?
Entonces la sangre la puedo seguirle, Señor, diciendo, Padre mío, y entonces me tiene que dar un mensaje esa sangre. Esta sangre fue derramada y fue por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, pero te fallé. Sí, pero confesaste el poder de la sangre sobre tu vida y ese pecado queda borrado. Y yo tengo que aprender que estos rociamientos que se hacían en ese tiempo del sacerdote al pueblo son las ministraciones que Dios nos da por medio de la predicación de la palabra a los que recibimos la enseñanza de que tenemos un Dios que nos sigue perdonando mientras haya arrepentimiento. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿por qué lo tenía que hacer 7 veces? Porque tenían que completar en la vida de cada persona, tenían que saber que hay un perdón otorgado por Dios a los que lo confiesan. ¿No dice la Escritura, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué a veces no nos podemos perdonar que le fallamos? Porque a veces tenemos esa soberbia de la vida, de queremos ser como los mejores. Y aquí déjeme decirle que el mejor se llama Jesús. Amén. Y nosotros recibimos sus beneficios. Gracias. Y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Bueno, gloria a su nombre. Ahora vamos a otros 7. Otras 7 veces. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Fíjese cómo dice aquí la Escritura. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un hombre delante de su Señor, tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero, ay, esos peros. Cosas muy buenas a veces tenemos en la vida. A veces en la vida nos miran en grande estima. A veces en la vida tenemos buen crédito delante de las personas, buena opinión delante de mi pastor, buena opinión delante de mi patrón, buena opinión delante de mi supervisor, buena opinión delante de mi casa, pero leproso. ¿Qué es eso? ¿Qué es estar leproso? En la Biblia viene un ejemplo. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Aarón, cuando se presentó ante la presencia de Dios, ella era buena para cantar. Ella era buena alabadora, buena adoradora. Pero cuando empezó a murmurar, ay, la murmuración acarrea lepra espiritual delante de los ojos de Dios. Y eso es cuando algo no nos gusta y como no tenemos el valor de confrontarlo personalmente, lo andamos murmurando. Y ese es el problema. Que a veces está uno dejando que brote mancha de lepra. Entonces este Naamán era un hombre guerrero, era valiente, era tenido en alta estima, era una persona que había traído victorias porque Dios se las había dado. Si algo bueno pasa en tu vida y en mi vida es porque Dios nos da la victoria. Amén. Pero no podemos jactar de ello. Porque a pesar de que nuestra vida no está muy limpia, Dios nos puede usar. No piense aquella persona que porque Dios la usa, y estoy hablando en todos, incluyéndome a mí, no pensemos que porque Dios nos usa, quiere decir que nuestra vida no tiene tacha. Porque Dios puede usar, dijo alguien un día, hasta una asna. Pues eso no quiere decir que se está agradando de ella. La cosa es que hay una administración que tenía este hombre que le había dejado todas sus victorias. Porque a veces las victorias, el tener fama y el ser un buen guerrero, es que este hermano es bueno para liberar endemoniados. ¿Y qué se ganaría con liberar al demonio de la gente si no ha salido de él la actitud agresiva o soberbia de la vida? Entonces no serviría de mucho. Entonces dice que en el verso 14 que le dio un mensaje a Eliseo, le mandó un mensajero
Y le dijo, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Oiga, ¿por qué 7 veces se tenía que sumergir? Es que aquí la escritura nos habla de 7 sumergimientos. Y estos sumergimientos los hemos puesto en la figura de un bautismo. Pero este se bautizó 7 veces. ¿Y sabe una cosa? Esto es algo que le trabajaron en sus actitudes porque estaba muy envanecido y tenía que cambiar algo en él. Estaba siendo probado en la obediencia de la instrucción que estaba recibiendo para recibir su sanidad. Él esperaba que viniera el hombre de Dios, le pusiera la mano encima y reprendiera la lepra y la lepra se apartara de él. Pero Dios no le puso esa administración a Eliseo, sino que le mandó un mensajero que le dijeran, díganle que vaya, se meta y se sumerja 7 veces en el Jordán. Él empezó a decir que acaso no había otros ríos como el Farfar, el Abná, que eran aguas así como las de Cancún, limpias, transparentes. ¿Por qué en el río Jordán? Es que el río Jordán no era un río de agua muy limpia, pero alguien dijo, pero limpiaba leprosos. Pero no es que el agua fuera la que lo fuera a limpiar, sino la actitud que tuvo cuando respondió a la instrucción que le dieron. Ya se había revelado, ya había dicho, oh no, yo conozco los mejores ríos que me voy a andar metiendo en esta agua mugrosa. Pero como hubo alguien, benditos aquellos alguienes, que llegan y le dicen a uno, reflexione, ya no se enoje tanto, haga caso. Como a veces nos cae mal que nos digan qué tenemos que hacer. ¿Habrá alguien así? Indicios de lepra. ¿Cómo le cae a uno mal eso? Que venga alguien que lo quiera uno mangonear. Así se sentía él y no lo estaban mangoneando. Era un mensaje que venía del Espíritu de Dios, que tenía que llegar y tenía que sumergirse para que se le quitara la lepra. Porque si aprendía a obedecer instrucciones de alguien que no es su superior, porque a veces a mí que me diga algo el pastor, pero ¿y qué de sus delegados? Si son las ayudas. Si yo voy y le digo, sí, hay que le digan a su papá, pero ¿y qué de la mamá? ¿Y qué del hermano mayor o la hermana mayor? A mí no me va a venir a decir, ¿por qué? Porque no es mi mamá ni es mi papá. Sí, Naamán, ¿acaso no se da uno cuenta que eso es lepra? Entonces, ¿cuántas veces tiene que sumergirse uno hasta que se le quite la actitud? Ese 7 significa no 7 veces literales, que fueron literales ahí, pero tiene un significado mayor, que es hasta que esté completo y le dé reposo. Hasta que logre alcanzar el reposo de que cuando le den una orden ya no se alebreste tanto. ¿Usted cree que cuando Jesús iba a llegar a Jerusalén y se encontró por ahí un asnito, un hijo de asna, un pollino le menciona ahí la escritura, y dice que los discípulos le pondieron sus mantos y él se subió en él, pero como era un burrito que nadie había montado, ¿usted cree que entró jaripeando? ¿Así como tipo rodeo? No. Si la presencia de Dios lo pone a uno mansito, no salvaje. Entonces quiere decir que para que esto se quite, tiene que alcanzar a uno a dejarse trabajar. Y a veces, ¿cómo cae mal que alguien venga a quererle dar órdenes a uno? Pero ¿acaso no en el Evangelio de Jesús, que le dejó al apóstol Pablo, le dice que nos sujetemos unos a otros? ¿Por qué tiene que ser alguien que tiene que ser así como el que me mantiene? Si llega el supervisor, si le hace caso. Si llega el manager, le hace caso. Si llega el dueño, le hace caso. Si llega el pastor, le hace caso. Pero ¿y si llega la pastora? ¿Y si llega el hermano ayuda? ¿El anciano o la anciana? Porque sí hay ancianos y ancianas en la escritura.
Y si le dicen algo, no, yo tengo que hablar con el pastor, que el pastor hable conmigo. Ay, Naamán tenía lepra. Perdónenme que hable así de claro, pero de esto se trata, porque nos estamos preparando para que todo sea completo en nuestra vida. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver en el capítulo 14 de Levítico, en el verso número 7. Levítico, capítulo 14, versículo número 7. Cuando una persona estaba leprosa, tenía que evidenciarse su sanidad. Entonces dice, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Tiene que hacer un ritual. Pero la parte que me llama la atención es que esas 7 veces, cuando se completan, quedaba purificado. Acuérdese que en Daniel, Dios le dio una profecía que le dijo, mira Daniel, muchos van a ser emblanquecidos, otros van a ser alumbrados y otros van a ser purificados. Esta es una purificación. Cuando le pasan a uno un proceso, purificar el agua. Yo de niño vivía en Tijuana y había una colonia donde había una planta de agua para beber. Entonces yo me metía ahí de metiche porque andaba siempre en la calle, era muy vago. Entonces me metí ahí y veía cómo trabajaban esto de los garrafones. Primero agarraban los garrafones y los lavaban, porque la gente llevaba garrafones, antes eran de vidrio, y ponían unos garrafones de vidrio bien pesados y les daban su buena tallada, le echaban jabón, le metían un cepillo, le sacaban, lo mojaban y luego le ponían una agua filtrada, agua purificada, donde le iban quitando todo lo que se le metía al agua, todo lo que se le pegaba y que no era parte del agua. Se supone que el agua debe ser solamente hidrógeno y oxígeno, pero a veces el agua tiene minerales y por eso se hace el sarro. Y a veces el agua tiene cloro y por eso a veces hasta nos mata los bichos del estómago. Pero el agua es solamente hidrógeno y oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno por 1 de oxígeno. Eso es la composición del agua. Y yo lo vi. Entonces, ¿qué es lo que hace la purificación? Que nos están quitando lo que se nos pega. Actitudes que no son nuestras, pero que las aprendimos aquí, una de dos, o heredadas o iniciadas por actitudes, donde uno le hacen algo y al principio sí le toman el pelo, por la segunda dice, ya no me vuelvo a dejar de nadie. A mí que venga y que me hable el mero. Hay gente así. Van a una tienda y no pueden solucionar cualquier cosita, háblale al manager. Puro Naamán. Pero hay gente que le dice, bueno, solamente le quería decir que mire, se equivocó con el cambio, medio me cobró mal, pero revíselo. No necesito hablar con el manager, con que usted me diga que lo va a hacer. ¿Por qué tengo que exponer a la persona que la van a correr el trabajo, la van a poner un warning? Pero a veces el leproso sí hace eso. A mí que aunque lo corran, bueno, para nada. Y uno es peor. Bueno, seguimos a otros 7 pasos. Levítico capítulo 8, verso 10. Le seguimos o ya le paramos, vamos a entrar a la mitad. Amén. Pues le seguimos de una vez. Sí, amén. Al cabo de aquí a que llegue el viernes, ¿verdad? Sí. Levítico capítulo 8, verso 10. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Agarre usted de aquí este ejemplo. Usted puede ungir hasta su recámara. Unja su casa. Aquí Moisés lo hizo. Un día me ofendieron así bien fuerte porque una hermana de una casa donde le estaba llevando estudio decía que
que estaba bajo maldiciones de brujería. Y como tenía una tortuga, tenía miedo de que los espíritus se hayan metido en la tortuga. Entonces yo llegué y agarré y salpiqué con aceite para que se le quitara. Entonces la persona que había hecho la brujería dijo, ¿ese qué vino a hacer aquí? Pues estaba enojado porque le desbaraté sus obras. Pero aquí dice, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Esta es una palabra clave. En esta clase de ungimiento, el ungimiento acarrea consagración. Y consagración es apartarse del mal. Y es dedicarse para algo. Apartarse de una cosa para dedicarse a otra. Entonces, como se iban a apartar para servirle a Dios, los tenían que consagrar, dedicar. Con el aceite roció el altar, verso 11, 7 veces. Y ungió el altar y todos los utensilios y la pila y su base para consagrarlos. Dice aquí en el verso número 11 y el 12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces dedicó el lugar y dedicó al sacerdote para consagrarlo. Si queremos a nosotros que en la familia la gente se consagre para Dios, yo le he aconsejado, hermanas, vaya, ponga el aceite en su almohada. Ese hijo que en la noche nomás anda ya de vago, cuando venga a dormir, aunque duerma de día, ponga el aceitito en la almohada. Pero póngaselo levemente para que no lo huela. Hay aceite de oliva que no tiene aroma. Yo he comprado así. Y ese no se dan cuenta que lo traen, porque hay gente que dice, vamos a dejar oliendo aquí a panadería. No. Le póngaselo ahí. ¿Por qué? Porque el que está reaccionando sí es el espíritu que lo mueve. Pero si le pone y le agarra, si por ejemplo hay una hermana entre los que me están escuchando que el esposo es tomador y no se le quita la mañita, vaya, ponga el aceitito en la almohada. De repente va a tener un sueño con el Señor. ¿Sabe usted que Jacob un día tuvo un sueño y una escalera? Y dijo, aquí es puerta del cielo. Y agarró una piedra y la puso por cabeza, la ungió. Y lo dedicó y lo consagró a ese lugar para que después se hiciera la casa de Dios. Si usted quiere que la gente sea una morada de Dios, empiece a echar aceitito a su nombre. Gloria. Pero para que ese aceite pueda tener efecto, primero tiene que hacer efecto en nosotros. Porque imagínense, no estaríamos como el aguador, que solamente acarrea agua pero no se la toma. La cosa no es esa. La cosa es que primero lo reciba uno y de lo que tengo te doy. Así, me gusta oír cuando dicen, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, dijo Jesús, ¿verdad? Dijeron los discípulos. Así tenemos que nosotros ministrar. Pero dice que este aceite de la unción tenía que rociarse en el altar 7 veces y ungirlo. Quiere decir que se tiene que completar un trabajo. Hermano, le puse aceite y todavía no cambia. Síguele poniendo. ¿Cuántas veces? Hasta 7. Hasta 70 veces 7. Y todas las veces que venga borracho, sígale poniendo hasta que lo llene de ministración y de repente haya un cambio que Dios haga en la persona y se convierta. Había una hermana que vino y me contó de su sobrino. Dice, mira hermano, mi sobrino, ese era marihuano, era vago, era esto, era el otro, pero yo lo veía y yo le ponía aceite. En lo que él venía a mi casa, yo sabía que iba a venir, yo ungía y la almohada y le ponía, y le dije, tú vas a hacer un ungido de Dios. No me salga con esos cuentos usted, siempre con sus cosas religiosas. Y a mí me encanta andar en la moto, porque era vago. Pues se convirtió en ministro y partió con el Señor, pero sin moto. La moto que Dios traía, él se fue con Cristo, a su nombre. Pero se fue con Cristo, gloria a su nombre. Ahora la cosa es que lo que Dios hace cuando empieza a ungirnos, nos ministra, nos ministra, nos ministra. Hay gente que dice, no, si ya hablo en lenguas, eso no es suficiente.
Fue suficiente en ese momento, pero tenemos que mantener la llenura y nos tenemos que mantener consagrados para Dios. No que porque un día habló en lenguas ahora ya se puede ir otra vez a andar en las andadas. No, la consagración requiere dedicación. ¿Cuántas veces? 7. Hasta que se complete la consagración, que pueda decir un día el Señor: mi siervo andará delante de mí ungido. Ungido. Que cuando hables con alguien le dejes esa administración del Espíritu Santo donde cosas cambian. ¿Por qué? Porque todo está cambiando por dentro en algo que Dios está haciendo. A su nombre. Gloria. ¿Qué horas son ya? Ya tenemos 1:15. Le vamos a dejar las otras 3. Para la... No, que otras 3 son otras 4. Para la próxima semana. ¿Cuántos reciben las 7 veces? El descanso va a llegar después de 7 veces, de 7 ministraciones o cuantas veces sea necesario hasta que se complete el trabajo de Dios en nuestra vida. Eres una persona que ya tiene la sangre de Jesús, gloria a su nombre. Eres una persona que ya Dios te ha estado llevando a la obediencia. La primera evidencia de una persona que se está dejando ministrar es que cuando le dicen que el bautismo es un paso de obediencia y la gente dice: yo tengo que obedecer a Dios, me tengo que bañar, aunque sean las aguas, para que se me quite la acusación de mi mente de que estoy en pecado, porque si no nazco de nuevo no miraré el reino de Dios. Pero también Dios nos limpia de esa manera porque nos quiere ungir. ¿Para qué tanto insistencia en que yo me mantenga limpio si de todas maneras en este mundo se ensucia uno? Porque Dios te quiere ungir para que no te puedan alcanzar los males de esta vida a tener las mismas actitudes. Cuando una persona está ungida, ya no le saborea lo mismo que cuando una persona nunca ha sido ungida. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, causa un impacto. Que después el Espíritu de Dios te dice: eso no es la unción. Ese es un relajo, te necesitas arrepentir. Pero si yo ya confesé mi pecado, sí, pero sigues viviendo en él. Lo vuelves a agarrar. La cosa es que hay que soltarlo, no volverlo a agarrar. Hemos alcanzado estas partes, son esenciales porque vamos de regreso a casa. Y lo que Dios promete hacer con nosotros es que cosas vayan cambiando. Porque en su reino no va a entrar nada cojo, ni nada que esté sucio, ni nada que esté manchado, ni nada que esté arrugado. Y ahí entra el ceño fruncido. A su nombre. Gloria. Entonces, quisiera hacer una oración. Por todos los que me han escuchado. Sé que todavía voy a la mitad o casi a la mitad, pero ¿cuál es la prisa? Si después se nos va a olvidar cómo era el paso 1, el 2 y el 3, mejor lo dejamos hasta aquí y luego continuamos. Porque sé que el tema se alarga. Se pudo haber amplificado cada vez más, pero déjenme decirle que tenemos una idea de lo que significan esas 7 veces o ese reposo del que habla la Biblia que queda para el pueblo de Dios. Que repose de sus obras. Y no nada más las obras del trabajo, sino las obras que cada vez somos tentados a hacer cuando somos hallados en transgresión, por actitudes. Entonces, el Shabbat abarca algo más que solamente un día de ir a la iglesia. Abarca un trabajo de Dios donde va cambiando la vida y va siendo transformada para entrar en ese reposo de Dios. Así que quiero hacer una oración por mí y por ustedes. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados de que tu obra sea completada, porque tenemos que alcanzar el descanso y el reposo que tu palabra promete para los que vienen a Cristo. Llévate, Dios mío, de nuestra vida toda actitud soberbia, toda actitud agresiva, toda actitud altiva, toda arrogancia, toda vanidad de la vida, todo aquello que a veces nos hace transformarnos en personas que nadie nos puede decir nada. Diga usted: yo renuncio, Señor Jesús. Diga: yo renuncio a la actitud brava, a la actitud soberbia. Diga usted: yo rompo
con toda herencia ancestral y causada en mi vida por mi propia iniciativa de cosas que me hacen poner una actitud que nadie me puede gobernar. Renuncio a la actitud rebelde, la echo fuera de mi vida, porque yo quiero tu descanso, yo quiero tu reposo. Yo pido perdón para que la sangre de Jesús me limpie todas estas transgresiones que han sido mencionadas en este día por tu palabra, porque el sacerdocio ha rociado sangre sobre mi vida y yo la recibo en limpieza y yo me arrepiento y me vuelvo a Dios y sé que voy a ser puesto a prueba, pero tú me darás la victoria para que no vuelva a reaccionar como siempre he reaccionado. Yo quiero ser un consagrado, una persona consagrada, para que pueda ser útil en tu obra, para que pueda serte útil, para que pueda ser de bendición, con la consagración y el ungimiento que el Espíritu de Dios trae sobre mi vida. En el nombre de Jesús, me declaro limpio. He sido limpiado porque Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está el procedimiento. Padre, gracias por esta fiel misericordia. Y quiero hablarle a toda persona que quizás hasta ahorita no ha entregado su vida en obediencia para que los primeros rudimentos del Evangelio se lleven a cabo en su vida. Lo quiero instar a que haga un alto, a que reflexione, a que sepa que tarde que temprano nos vamos a presentar delante del Señor. Pero ninguna cosa que no haya nacido de nuevo, ninguna persona que no haya nacido de nuevo va a poder entrar en su reino. Y para poder entrar en ese reino tiene que nacer de nuevo. Y una evidencia de nuevo nacimiento es que se va a dejar ministrar. Si has sido una persona rebelde, renuncia a la rebeldía. Pero humilla tu corazón delante de Dios y dile, Señor Jesús, me entrego voluntariamente ante tu presencia, porque tu palabra no vuelve vacía sin haber alcanzado a hacer algo en mi vida para lo que fue enviada. Yo recibo tu palabra, me arrepiento y me convierto a ti. Conságrame y purifícame, Señor, porque no solamente es tu perdón, pero un cambio en mi vida que dé gloria a tu nombre. Quiero entrar en tu reposo y no me lo quiero perder, porque también Dios, llegará el día en que cerrará este tiempo para que podamos entrar en otro reposo que el Señor ha estado figurando aquí en la tierra de algo que viene en el tiempo del reposo del pueblo de Dios. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, me entrego voluntariamente, me rindo delante de ti y te pido que me aceptes, porque yo confieso con mi boca que tú eres mi Salvador y que el Espíritu de Dios será el que me ungirá para que pueda caminar en esta vida haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Porque el Señor envía su palabra y no vuelve vacía. Dios te bendiga y pronto nos estamos viendo para continuar con la edificación. El próximo viernes estaremos nuevamente aquí reunidos, pero mientras tanto no dejen de seguir participando con nuestro hermano Enrique en las oraciones que él hace en los días de la semana. Cuando les sea posible, si no puede el lunes, métase el martes o los días que pueda, y porque sé que no solamente es de orar, también es de recibir palabra. El miércoles está viendo un estudio y nuestro hermano Werner Cermeño también va a empezar a compartir la palabra y lo va a hacer desde su casa y va a estar siendo transmitido, parece que 2 días por semana, uno en sábado y el otro en jueves. Si tiene usted, eso será a las 6 de la tarde. Entonces, si por algún motivo no puede estar a las 6 de la tarde, procure estar a las 9 de la noche. Si por algo no puede estar a las 9 de la noche porque tiene que levantarse muy temprano, haga planes para recibir la enseñanza. Estamos tratando de ministrar a la iglesia lo máximo posible. Así que Dios me los bendiga, me los guarde y les amo en el nombre de Jesús. Un abrazo, un beso. Amén. A Cristo sea la gloria. A su nombre.
Amén, amén y amén.